Creo que para mí es un honor y un placer estar aquí con ustedes después de tanto planear, de tanto conectarme con otros. Es increíble lo que Dios ha hecho realmente en esta conferencia. Están 65 iglesias representadas en este lugar. Y consideren que eso no es fácil, porque aquí se encuentran bautistas, pentecostales, asambleas de Dios, hasta una persona que es testigo de Jehová. Y Dios ha hecho esto, definitivamente. Y para mí es un tremendo placer y honor el poder servirle a Él. El poder servir a servidores es mi gran privilegio. Y algo que al analizar todos los estudios que hemos estado escuchando, es fabuloso el aprender la profundidad de Dios. El aprender de teología, de la palabra de Dios, es algo que uno disfruta por el resto de su vida y jamás tocarás el fondo de la profundidad, de la belleza de conocer al Dios Trino. Escuchamos a Otto hablar de la soberanía divina, el Dios incomparable, y no pude evitar el hecho de que algo incluso le mencioné a él. El vitral que se encuentra ahí es la representación de Apocalipsis del pasaje que estaba predicando. El trono de Dios, el Dios soberano. Escuchamos a Moisés Gómez acerca del Dios que camina con su pueblo, ese Dios que se hace presente y se hace conocer por medio de su Hijo. Y hablamos acerca del Dios 3 veces santo, que nuestro querido hermano Pepe nos hizo caer en cuenta de que es ese otro, esa persona que es diferente a nosotros, esa persona que es única, ese Dios majestuoso que nosotros tenemos el privilegio de llamarlo Padre. Mi objetivo esta hora, con el favor de Dios, será trazar de la obra de redentora de Yahweh a través de una conexión del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y el propósito es que puedan comprender toda la verdad que revela al Dios que redime a una creación. Y espero que puedas encontrar esta esperanza en lo que vas a aprender el día de hoy, el reafirmar lo que muchos de nosotros conocemos. Y voy a acampar en 2 pasajes específicamente, en Éxodo 6, del 6 al 7, y en Lucas 1, del 68 al 69. Y les voy a pedir un favor muy grande. Por reverencia a la palabra de Dios, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. Aquellos que tienen sus Biblias, abran sus Biblias. Aquellos que somos menos espirituales, corran sus aplicaciones. Y dice la palabra: por tanto, dile a los israelitas, yo soy el Señor, y los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Los libraré de su esclavitud y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Los tomaré a ustedes por pueblo mío, y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. Lucas capítulo 1, versículo 68. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Oremos. Oh, Yahweh, Dios eterno, Dios del pacto, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Te exaltamos en esta hora porque tú eres el redentor de tu pueblo. Tú eres el Dios que ve la aflicción, el Dios que recuerda su pacto, el Dios que visita con misericordia, ese Dios que rescata con brazo poderoso. Hoy venimos delante de ti reconociendo que no hay otro como tú. Te pedimos que mientras estudiamos tu palabra, nos permitas contemplar tu gloria como Yahweh Redentor. Que nuestros corazones se llenen de reverencia, de gratitud y de asombro, y que al ver tu fidelidad seamos movidos a adorarte, a obedecerte y a confiar más profundamente de ti. Exalta tu nombre en medio de tu iglesia. Revela tu grandeza de tu salvación en Cristo. Y es que hoy salgamos de aquí con una visión más alta de quién eres tú.
Te lo pedimos por la gloria del Padre, en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Cuando se habla acerca del tema de redención, automáticamente nuestra mente salta a Jesucristo. Y hacemos bien en pensarlo de esta forma. Cristo es quien se ofreció, quien sufrió. Él fue el que murió para el perdón de nuestros pecados. La conexión de redención es automáticamente con Él. Pero si no entendemos que detrás de esta obra está el designio eterno del amor profundo del Padre para redimirnos, entonces nuestra visión de la redención va a ser completamente escasa, incompleta. El Padre funciona como la causa eficiente de la redención. Él es el que inicia la obra redentora. Él planifica desde la eternidad, Él envía al Hijo y Él dirige a toda la empresa salvadora. Eso significa que la redención no es una reacción tardía de Dios. La redención no es algo que Él estaba improvisando tal vez. No es el hecho de que vio la caída del hombre y de pronto dijo, caray, ¿y ahora qué hago? No, Él tenía todo esto ya planificado. Dios tuvo una solución. No tuvo un plan B, Él tenía el plan eterno. La redención surge del corazón eterno del Padre y se manifiesta poderosamente a través de la historia de Israel hasta alcanzar su culminación en Cristo. El Padre no solo envía al Hijo, sino que en su papel redentor abarca toda la arquitectura y motivación de la salvación. Y vamos a ver 5 grandes verdades con respecto a esto. Y la primera es el hecho de que Yahweh es redentor porque su nombre revela su carácter. Comencemos en Éxodo 6. El contexto es de cansancio. Si nos podemos transportar a ese tiempo, si nos ponemos las chanclas junto a los egipcios y vemos el sufrimiento que está pasando el pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que estás en un ambiente de frustración, de aparente silencio. Moisés está desanimado. Israel está quebrantado, Egipto sigue oprimiéndoles. Y en medio de este escenario, Dios habla. Pero es notable cómo comienza, no con una explicación larga, sino con una revelación muy interesante. Él explica quién es Él. Dice en Éxodo 6:2, yo soy Yahweh. Aquí el nombre divino adquiere un énfasis nuevo para el pueblo. El Señor no está introduciéndose por primera vez, ellos ya conocían, sino que en este caso está revelándose plenamente en lo que significa la experiencia redentora de Israel. Está dando ahora su nombre con una conexión especial. Para los patriarcas, Dios se había revelado como el Dios todopoderoso, pero ahora iba a darse a conocer como el Dios que dio un pacto y que ahora lo va a cumplir. Eso es muy importante porque en la Escritura el nombre de Dios no es un simple sonido. El nombre revela su persona, su fidelidad, su carácter, su poder, quién es, su naturaleza completa. El nombre de Yahweh encapsula esa identidad redentora, mostrando cómo está presente y está comprometido en rescatar a su pueblo. Así que cuando Dios dice, yo soy Yahweh, no está dando un dato teológico frío. Él está diciendo, yo soy el Dios que no cambia, yo soy el Dios que recuerda, yo soy el Dios que actúa, yo soy el Dios que rescata. Eso significa que la redención no es algo extraño a Dios, no es un acto accidental. Redimir es algo coherente con quien es Él, su esencia. Y en esto podemos observar algo también precioso de un aspecto pastoral. Porque muchas veces nosotros miramos nuestras circunstancias y pensamos en medio del dolor, en medio de ese sufrimiento, decimos, ¿dónde estás, Dios? Estoy sufriendo con esta situación, ¿dónde estás? Israel pudo haber pensado esto. Moisés pudo haber pensado esto. Pero lo curioso del caso es que Dios responde diciendo su nombre. Es como si dijera, antes de que mires esas cadenas,
quiero que sepas quién soy yo. Antes de mirar a Faraón, escucha muy bien y pon atención a mi nombre. Antes de medir tu problema, contempla mi carácter. El nombre de Dios confirma sus promesas. El Señor revela su carácter en prodigios a favor de su pueblo. Él no lo había olvidado. Eso nos enseña que no podemos separar la obra de Dios con el carácter de Dios, con quién es Él. Él redime porque es fiel. Él redime porque es Yahweh. Él redime porque es un ser en sí mismo que siempre va a cumplir sus promesas. Redime porque en su ser hay un compromiso pactual, una compasión santa, un poder para salvar. Y tal vez hoy hay personas que conocen a Dios como creador, otros lo conocen como juez, otros lo conocen como soberano, pero necesitas crucialmente conocerlo como el Redentor. No solo como el Dios que demanda obediencia, o el Dios que expone el pecado, sino como el Dios que entra en la historia, en los suyos, para rescatar a su pueblo. Y aquí hay una verdad para el alma cansada. Tu esperanza no está en cómo sientes quién es Dios. Tu esperanza no está depositada en lo que tú crees o piensas de Dios. Tu esperanza está depositada y debería estar depositada en quién es Dios realmente. Si Dios fuera cambiante, definitivamente no habría consuelo. Es por eso que en Islam tienen esa disyuntiva, el hecho de que no sabes lo que va a pasar, porque Él puede cambiar su perspectiva inmediatamente. Si Dios fuera caprichoso, no habría seguridad. Si Dios fuera poderoso, pero infiel, temeríamos increíblemente. Si Dios fuera fiel, pero impotente, no tendríamos solución, desesperaríamos. Pero Yahweh es ambas cosas, fiel y poderoso. Y por eso es el perfecto Redentor. Entonces, si el nombre de Yahweh revela su carácter redentor, la siguiente pregunta que impulsa esta redención es: ¿de dónde brota esta obra salvadora? Y aquí viene el punto número 2. Yahweh es redentor porque recuerda su pacto y cumple su promesa. Éxodo 6 deja claro que la redención no surge de la nada. Viene de un pacto que se dio. Dios le recuerda a Moisés que había establecido su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, y ahora Él se movía para cumplirlo. Había una tierra prometida, pero para poder llegar a la tierra prometida, ¿qué tenía que pasar? Tenía que sacarlos de Egipto. Es decir, la liberación era necesaria para que la promesa pactual pueda ser real. Luego vienen esas grandes declaraciones divinas, cuando dice: yo os sacaré, yo os liberaré, yo os redimiré, yo os tomaré por mi pueblo. Estas no son promesas desligadas del pasado, son la activación histórica de lo que Dios ya había prometido hace años. Dios no solamente recuerda su pacto inquebrantable, sino que también el juramento por el cual se había comprometido a llevar a cabo, a liberar a su pueblo. Y cuando llegamos a Lucas 1, Zacarías canta exactamente la misma clave. Él bendice al Señor porque Él está actuando, acordándose de su santo pacto y del juramento que había hecho Abraham. Los términos de pacto y juramento son básicos para entender este pasaje, porque muestran que la salvación es resultado de la fidelidad de Dios, no de la tuya, no de la mía, no de un pueblo que intenta ser fiel, sino de un Dios verdadero y fiel que es justo, poderoso y es capaz para redimir a su creación. Entonces, de Éxodo a Lucas, la línea es una sola. Dios redime porque prometió. Dios salva porque recuerda. Dios actúa porque Él es fiel. Esto es profundamente consolador, porque significa que la redención no depende del mérito del pueblo.
Israel no salió de Egipto porque era más fuerte. Israel no salió de Egipto porque hicieron algo especial o porque fuera un pueblo santo o porque hubieran pagado el precio para poder salir. Salió porque Dios se acordó de su pacto. Quiero que pongas atención a esto. Él sacó al pueblo no por algo que el pueblo haya hecho o porque el pueblo se merezca. Y lo mismo ocurre en Lucas. Zacarías no canta que Dios finalmente encontró una generación digna. Como diciendo, bueno, el pueblo del Antiguo Testamento no lo era, pero nosotros ahora en el Nuevo Testamento, por decirlo así, sí lo somos. No, para nada. Y déjame decirte que si es que eso se cantaría hoy en la actualidad, tampoco cabería. Canta que Dios se acordó de su pacto y cumplió su juramento. La obra redentora de Dios comienza con su elección soberana de Israel, una elección no arraigada en el mérito de esta nación, sino en la fidelidad de las promesas pactuales hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. No por nada de lo que ellos hayan hecho, sino por quién es Dios. Y eso quiere decir que tu esperanza no puede descansar en tu capacidad, sino en la fidelidad de Dios. Si la salvación dependiera de cuán fuerte te mantuviste esta semana, muchos de nosotros caeríamos inmediatamente. Si dependiera de cuán bien respondiste a cada prueba que has tenido que encarar, no habría paz en tu corazón, déjame decírtelo. Si dependiera de cuán dignamente caminaste hoy, vivirías bajo una condenación constante porque no tienes esa plena seguridad, porque no tienes esa certeza de que has hecho lo correcto ante Dios. Puedes engañarte a ti mismo y pensar que eres la última Coca-Cola del desierto, pero en realidad, ante Dios, es imposible la perfección que Él requiere. La salvación descansa en un Dios que recuerda su pacto, aun cuando nosotros olvidamos su bondad. Descansa en un Dios que sigue siendo fiel cuando nosotros somos frágiles y caemos inmediatamente con la primera tentación que se nos pone enfrente. En Éxodo observamos problemas de fe, la tardanza de Dios, los espíritus quebrantados, la carne débil, pero luego enumera las certidumbres para la fe. El poder de Dios, el nombre de Dios, la respuesta de Dios, la relación de Dios, la promesa de Dios. Qué preciosa estructura para el alma. Nuestros problemas cambian, pero Dios sigue siendo permanente. Dios no cambia. La tardanza de Dios nunca cancela su pacto. Pero no basta con saber que Dios prometió. Tenemos que ver cómo redime. ¿Cuál es la naturaleza de su redención? Y aquí viene el punto número 3. Yahweh es redentor porque toma la iniciativa soberana y rescata con poder. Una de las cosas más impresionantes de Éxodo 6 es la combinación con verbos en primera persona. Dios no les dice a Israel, por favor inténtenlo, hagan lo posible de su parte, como que colaboren, por favor. O sea, tampoco dice, den el primer paso y luego yo completaré lo demás. Es tan absurda como esa idea que siempre he escuchado que dice, Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Es bastante absurda. Él dice, yo os sacaré, yo os liberaré, yo os redimiré, yo os tomaré. Él hace todo el trabajo porque Él es el Dios que redime. Esta larga serie de verbos en futuro es evidente de la determinación de Dios en realizar esta faceta de su plan que garantiza que todo se va a lograr. Eso significa que la redención comienza en Dios y no en el hombre. Comienza en la iniciativa del Padre y no en el esfuerzo que tú puedas tratar de hacer. El Padre redime al diseñar el plan redentor desde la eternidad. Él elige, Él llama, Él actúa, Él santifica, Él vence, Él hace todo. A Él es el que se merece todo el honor y la gloria, no a nosotros. Y esa iniciativa no es pasiva, es poderosa, porque está en Él. Éxodo 6 habla de redimir con brazo extendido. Esta figura expresa una acción eficaz.
Y ese brazo ejecutaría severos juicios contra los egipcios. El brazo extendido manifiesta que el poder de Dios sería evidente en la redención de su pueblo. Ellos tendrían la seguridad de que si es que Dios va a hacer algo, lo va a lograr. Para Él no existen imposibles. Y es por eso que Dios se burla de los dioses egipcios, uno por uno, para destruir cualquier idea absurda de que existe algún ser superior a Él. Además, el verbo que se menciona aquí en hebreo, cuando habla acerca de redención, es cuando Dios es el sujeto del verbo, está reclamando lo que es suyo por derecho y extendiendo su poder inherente para alcanzar y rescatar a los indefensos. Cuán grandes juicios que demuestra sobre Egipto, su justicia soberana los destruye por completo. ¿Y te imaginas como pueblo de Israel viendo cada una de estas acciones? La confianza que tendrías con ese Dios poderoso en esas circunstancias. Esta es una imagen gloriosa. Dios no contempla a su pueblo desde lejos. Ay, mira, pobrecitos, cómo están sufriendo. No, Él los alcanza, Él los toma, Él los rescata, Él los reclama. Ustedes son míos y nada me los va a quitar. Y cuando pensamos en Lucas 1, el mismo tono continúa. Zacarías bendice al Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y ha hecho redención. Esta visitación en el Nuevo Testamento tiene un tono de misericordia. Dios ha regresado y visitado para redimir. Luego Zacarías añade que Dios ha levantado un cuerno de salvación. El cuerno es un símbolo de poder, de fortaleza, de victoria. Esto pinta la escena como que si estuvieras en una batalla y de pronto estás luchando contra un ejército que está ganando. Y de pronto viene este poder contra el enemigo y que ayuda y que vence y que destruye al enemigo cuando tú estabas completamente débil. Él inicia la victoria. Él rescata a su pueblo. Así que la redención bíblica tiene estas notas. Dios inicia. Dios interviene. Dios actúa con poder. Dios vence al enemigo. Dios rescata a cautivos. Y eso corrige muchas ideas débiles de la salvación. La salvación no es Dios dándote un consejo. La salvación no es Dios diciéndote, haz lo mejor que puedas. No es Dios ofreciendo un poco de motivación espiritual. No, la redención bíblica es un rescate a un grupo de personas que no pueden hacer nada por su propia cuenta. Lucas usa 3 imágenes poderosas aquí: la apertura de puertas de cárcel, el ganar una batalla, cancelación de una deuda, y eso es lo que Dios hace. Abre la cárcel, derrota al enemigo, cancela la deuda y todo lo hace Él. Tal vez alguien aquí ha pensado de la salvación en términos muy pequeños, como que si fuera una ayuda emocional, como que si fuera una mejora de tu vida, como diciendo, sí, acepta a Jesús y tu vida va a estar mejor. Acepta a Jesús y vas a tener un mejor matrimonio. Como si fuera simplemente tener una religión más ordenada. Pero la Biblia dice algo mucho más serio. Estábamos cautivos, derrotados, estábamos endeudados y el Padre planeó desde la eternidad un plan de salvación que lo ejecutó por medio de Jesucristo y lo hizo efectivo por medio del Espíritu Santo. Todo se lo merece Él. Y si tú ya eres creyente, recuerda esto. La misma fuerza que te sacó de Egipto espiritual no te abandonará en el desierto. A pesar de que estés pasando situaciones difíciles, a pesar de que caminar por el desierto, por esa angustia, por esa dificultad, sea algo doloroso, el Dios que te ha sacado no te deja solo. Él te fortalece en medio del dolor. Te fortalece en medio de la necesidad. El mismo Dios que inició la redención no dejará incompleta su obra. Si Dios te sacó de la cloaca donde estábamos, Él te va a limpiar, te va a hacer mucho más a la imagen de su Hijo, y ese es su trabajo. Pero Dios no redime solo para sacarnos del mal. Hay un propósito más alto, lo cual nos lleva al punto número 4. Yahweh redime para tomar un pueblo para sí, perdonarlo y que le sirva en santidad y justicia. Ahora, este punto tenemos que acampar aquí seriamente,
porque este punto es central. En Éxodo 6:7 dice, los tomaré a ustedes por pueblo mío y yo seré su Dios. Esta liberación sería la base para establecer una relación pactal. El verbo tomar implica un cambio de propiedad, implica una adquisición, una pertenencia. Dios no saca al pueblo de Egipto para dejarlo botado en el desierto. No. Dios saca al pueblo de Egipto para tomarlo como suyo. Esto cambia completamente la forma en que tenemos la redención, porque la redención no es solamente el librarte de algo. La redención no es únicamente el hecho de que Él te saca de la oportunidad de ir al infierno. No se trata únicamente de quitarte tus pecados. Si lo estás viendo únicamente de esa forma, tienes una perspectiva muy limitada de la redención. La redención implica el ser incorporado a alguien. Si fuiste esclavo del pecado, ahora no es el hecho de que eres libre para hacer lo que te dé la gana, sino que eres rescatado para ser parte de Dios. No se trata de salir de Egipto únicamente, se trata de pertenecer a Yahweh. No se trata solo de romper cadenas, se trata de entrar en un pacto. No se trata solo de ser rescatado del opresor, se trata de vivir como pueblo de Dios santo y glorificándole y sirviéndole con todo lo que tienes. El Señor no solo tomaría a Israel como propio, sino que lo protegería, proveería para él y le permitiría tener derechos sobre él también. Eso implica una relación. Es el hecho de que libera al pueblo y ahora le pertenece a él, pero el pueblo también puede tener esa relación con él. Y Lucas 1 desarrolla el propósito de esta redención aún más. Zacarías dice que Dios no libra a sus enemigos únicamente para librarnos del pecado o para quitarnos el temor. No, Él nos libra para que seamos como su Hijo Jesucristo, para que vivamos en santidad, para que vivamos en justicia. Dios nos hace libres no para hacer nuestra propia voluntad, porque quiero que entiendas eso. Si piensas que única y exclusivamente Dios te ha salvado para que tú seas libre en hacer lo que tú quieras, eso en sí mismo ya es una esclavitud. Porque si tú comienzas a hacer lo que tú quieres, te vas a volver nuevamente esclavo de lo que tu corazón va a producir. Y nuestro corazón es una fábrica de ídolos increíble. Él nos ha sacado para que seamos parte de Él, para que hagamos su voluntad, para disfrutar la libertad que tenemos en Él. Y aclaro esa diferencia, tenemos la libertad, no libertinaje, libertad de poder amarlo libremente, sin ningún peso encima, porque somos declarados justos. Podemos amarlo libremente sin tener esa preocupación. Señor, hice lo suficiente el día de hoy. Señor, te amé lo suficiente el día de hoy. Te complací el día de hoy. No, la libertad que tenemos en la redención con Dios es el hecho de que tú eres redimido por lo que Cristo hizo por ti. La única forma de complacer al Padre es por medio del Hijo. Y al estar en Cristo, ya lo has complacido. Es como hablamos anteriormente, Dios no tiene hijos favoritos, solo existe uno, y ese es Cristo. Y cuando estás identificado en Él, tienes esa libertad para vivir en amor, en obediencia, no porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo, porque disfrutas hacerlo, porque no te nace ninguna otra cosa más de tu ser que agradecerle a aquel Dios santo, todopoderoso, que se apiadó de un ser como tú, pecaminoso, para darte una nueva identidad, un nuevo caminar, una nueva vida. Y esto es profundo. Pero lamentable también al mucho tiempo que mucha gente quiere una redención sin un señorío. Quiere ser redimidos, pero no quiere obedecer. Quiere un perdón, pero no quiere obediencia. Quiere paz, pero no santidad. Quiere liberación del castigo, pero no pertenencia al Dios vivo. Si no puedes decir amén, puedes decir ay, ay, ay. Pero la redención bíblica siempre tiene una meta de adoración. Desde Éxodo, Dios libera para que el pueblo sea suyo. Y en Lucas, Dios salva para que el pueblo sirva en santidad y justicia. Porque por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe.
porque hemos sido salvos para hacer buenas obras. Muchas veces no leemos el resto del versículo. Es por esa razón que has sido salvo. No únicamente para liberarte del castigo del pecado, sino que te liberó para hacer obras de justicia, para adoración a Él. Ahora bien, Lucas también define la naturaleza interna de esa salvación. No se trata simplemente de la liberación política o social. La frase "el perdón de sus pecados" añade una dimensión espiritual decisiva. Esta salvación es un asunto completamente espiritual, no una cuestión de gloria terrenal, sino una reconciliación con Dios por medio del Redentor prometido. Y aquí el texto se vuelve precioso. La redención trae perdón. La redención trae luz. La redención trae paz. Perdón porque envía nuestros pecados lejos, son despedidos como una deuda. Ya que todos estamos en bancarrota espiritual delante de Dios, Jesús pagó por toda la deuda, pagado por completo. Luego añade que esta salvación trae luz. Cristo es la aurora, el sol naciente. Estábamos en tinieblas y en sombra de muerte, como prisioneros en un calabozo, pero cuando Cristo viene todo cambia. Las tinieblas huyen, la muerte es derrotada y comienza el camino de la paz, porque sabemos dónde estamos caminando. Estamos caminando en su luz, para su gloria. Y tu vida cobra un sentido completamente diferente. Y la redención nos lleva en el camino de la paz, que se refiere a toda una vida de paz. Paz con Dios, paz con tus hermanos, paz contigo mismo. Porque esa paz no procede de lo que tú hagas, sino la que Dios otorga por medio de su Hijo, por esa redención que tenemos. Y esto confronta nuestra superficialidad. Hay quienes quieren el vocabulario de la redención, pero no su realidad. Quieren cantar de libertad, pero siguen recordando el Egipto. Quieren hablar de paz, pero rehúsan la obediencia. Quieren sentirse perdonados, pero juegan con su pecado. Quieren luz, pero siguen negociando con las tinieblas. Pero si Dios te redime de verdad, te toma para sí. Si Dios te perdona de verdad, cambia tu relación con Él, cambia tu relación completamente con el pecado. Si Dios te alumbra de verdad, ya no puedes amar la oscuridad como antes. Si Dios te guía de verdad, tus pies empiezan a andar por el camino de la paz. Querido hermano, Dios te redime para que seas uno con Él, para que tengas una comunión con Él. No te redime únicamente para dejarte ahí, te redime para que seas parte de Él. Dios te redime para que le pertenezcas. Y el momento que entiendas esa realidad es cuando realmente vas a vivir con una plenitud increíble, porque sabes cuál es el propósito por el cual estás aquí en la vida, para glorificar al Dios que redime. Ese es el Dios que glorificamos. Y ahora llegamos al clímax doctrinal del mensaje. ¿Cómo debemos entender todo dentro del marco de la Trinidad? Y ese es el punto número 5. Yahweh redime, culminando su plan eterno en Cristo dentro de la economía trinitaria. Aquí necesitamos mucha precisión teológica y mucha reverencia. El Padre no debe ser reducido como quien solo envió al Hijo, como que si su papel fuera secundario. El Padre inicia la redención de amor. Él diseña el plan desde la eternidad. Y cuando estaba pensando en eso, realmente no podía ni siquiera comprender cada uno de los detalles de lo que esto conlleva. Porque si Dios Padre, Yahweh, planea cada detalle, solo podía analizar ciertas cosas como, por ejemplo, elige a Israel. Israel se rebela, es infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Manda a ser castigado por diferentes imperios, Babilonia, Persia, después viene Roma, Grecia, Roma, pero en cada una de estas circunstancias, Dios provee un esquema increíble, porque fue conquistado por los grecos para poder dar el idioma, para que la palabra pueda ser escrita y entendida por varios lugares. En Roma, que construyeron vías por todo lado para que el mensaje vaya por todas partes. Y cómo estableció cada uno de esos detalles, incluso la crucifixión, en el momento preciso. Solo ponte a analizar esos pequeños detalles y puede hacer mucho más allá de que diseña el plan
de salvación. Determina dar a su pueblo redimido al Hijo. Envía al Hijo al mundo y continúa sosteniendo todo el movimiento de la salvación, incluyendo la tuya. Porque si tú recuerdas cómo llegaste a Cristo, tuviste que experimentar cierto tipo de situaciones en tu vida que te llegaron a poner de rodillas ante Él, reconociendo su misericordia, reconociendo su gracia, y todo eso fue una obra diseñada por Yahweh. Antes de la creación, el Padre determinó dar a la humanidad redimida al Hijo como expresión del amor divino, de modo que la redención es fundamentalmente un pacto de amor trinitario. La llamada economía de la Trinidad en la redención es que el Padre planifica y envía, el Hijo obedece y ejecuta la redención, y el Espíritu aplica esa obra y la lleva a cumplimiento en los creyentes. Cada una de las personas de la Trinidad hace esta salvación, esta redención. Eso significa que el Padre no murió en la cruz, pero envió al Hijo para representarnos. El Espíritu no fue crucificado, pero aplica esa redención en tu corazón para que puedas entender esta salvación. Y sin embargo, todo proviene del mismo Dios Trino, en perfecta unidad, en perfecto amor, en su voluntad y en su propósito. Esto es muy importante, porque a veces la gente imagina un contraste indebido entre el Padre y el Hijo, como que si el Padre es el que tiene ira, como es ese Padre que realmente detesta su creación, y el Hijo tiene que intervenir para tratar de apaciguar al Padre en ese sentido, pero considera que el Padre ama, el Padre planea, el Padre envía, el Hijo obedece, se entrega y otorga la redención, y el Espíritu aplica, regenera, santifica y capacita al creyente. Por eso Lucas 1 es tan precioso. Zacarías bendice al Señor de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha levantado en la casa de David un cuerno de salvación. Es decir, el Padre es quien ha levantado al Salvador mesiánico. El Hijo ejecuta la obra redentora. Y es gracias al Espíritu que nosotros podemos entender esta hermosa realidad. Pero el cántico celebra el acto de Dios del pacto, que ha irrumpido en la historia para cumplir su palabra. Tu salvación es segura porque no descansa en una sola pieza aislada. Fue planeada por el Padre, fue comprada por el Hijo y fue aplicada por el Espíritu Santo. Por eso la redención no puede fracasar. Y por eso la redención y tu salvación es única y exclusivamente por lo que Dios ha hecho. Porque detrás de ella está la voluntad eterna del Padre, la obediencia perfecta del Hijo y el poder vivificante del Espíritu Santo. Esto debería ampliar increíblemente nuestra adoración. No solo adoramos a Cristo por haber muerto por nosotros, también bendecimos al Padre por habernos amado desde antes de la fundación del mundo, por haber planeado la redención en cada detalle, por haber enviado a su Hijo y por habernos hecho un pueblo suyo. El Padre no es un espectador de la redención, el Padre es el autor eterno de ella. Hermanos, al unir estas tres líneas, Éxodo 6, Lucas 1 y el marco doctrinal trinitario, el cuadro realmente es majestuoso. En Éxodo vemos a Yahweh que dice: yo os redimiré. Ahí vemos al Dios del pacto, al Dios de brazo extendido, al Dios que toma la iniciativa y rescata a su pueblo. En Lucas vemos que Zacarías canta: bendito el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y ahí vemos que el mismo Dios del Éxodo ahora cumple su promesa en el Mesías, trayendo perdón, trayendo luz, trayendo paz. Y eso nos muestra que todo esto procede del corazón eterno del Padre. Él planificó, el Padre dirigió, el Padre envió, el Padre amó, el Padre ordenó la redención desde antes de la creación. Así que tú no tienes ninguna gota de orgullo o de pensar de que tú has hecho algo para tu salvación. Nosotros no podemos hacer algo para salvarnos a nosotros mismos.
Es por eso que también confiamos en que nuestra salvación es segura, que no podemos perder esa salvación. Porque si es que consideras que puedes perder la salvación basado en lo que tú haces, definitivamente todos la perdemos. No hay lugar a dudas de ello. Pero ¿quién es el que inicia la redención? Yahweh. ¿Quién es el que ejecuta la redención? El Hijo. ¿Y quién es el que la sella y la hace verdadera en ti? El Espíritu. Yahweh es redentor, el Dios que libera y salva para su gloria. Lo es porque su nombre revela su carácter, lo es porque recuerda su pacto, lo es porque actúa con poder, lo es porque toma un pueblo para sí, lo es porque culmina su plan en Cristo dentro de la obra trinitaria. Y si tú no has venido a Cristo, escucha bien, tu mayor necesidad no es una mejor conducta, ni arreglar algunos aspectos de tu vida. Tú necesitas ser redimido. Estás endeudado delante de Dios, en tinieblas, bajo la sombra de muerte, pero el Señor ha visitado en misericordia. Hay perdón en el Redentor, hay luz en Cristo, hay paz para el pecador. Pero si es que ya eres un creyente, quiero recordarte algo. Tú fuiste rescatado. Pero no fuiste redimido solo para volver a tus ídolos. No fuiste perdonado para vivir superficialmente. No fuiste sacado de Egipto para desear Egipto. Eso es absurdo. Cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos el pueblo de Israel habiendo sido liberado de Egipto, y de pronto vemos a Israel quejándose, ay, cómo me extrañan esos pepinos que estaban riquísimos allá en ese entonces. Ay, cómo me gustaba la casita que era. Ay, cómo. ¿Estás diciendo entonces que te gusta vivir en cautiverio? ¿Te gusta vivir en opresión por el pecado? Muchos dicen, no me gusta así. Si es que no te gusta, entonces, ¿por qué sigues lidiando con la oscuridad? ¿Por qué sigues pensando en ese Egipto del cual Dios te sacó? Fuiste redimido para pertenecer a Dios, servirle sin temor y caminar en santidad y justicia delante de Él. La redención del Señor no es pequeña, no es ligera ni pasajera. La redención de Yahweh es grandiosa, es santa, es poderosa, es eterna. Él redime al cautivo y lo hace porque su brazo no se acorta, su poder no conoce cadenas. Él derrota al enemigo porque delante de su gloria cae el pecado, la muerte y el enemigo. Él cancela toda deuda porque lo que el pecador no pudo pagar por su propia cuenta, Dios lo proveyó por medio de su Hijo Jesucristo y lo hizo efectivo en su espíritu. Él perdona al culpable porque donde abunda la culpa, sobreabunda su misericordia. Él alumbra al que está en tinieblas, porque la luz de Yahweh vence toda oscuridad y desmantela toda noche. Él guía el alma, el camino de la paz, porque el Dios que reconcilia también sostiene, también dirige, también retiene. Es por eso que Dios ha redimido para hacernos parte de su pueblo. Y claro, no es para la gloria del hombre, no es para la vanagloria de la carne, sino es para la alabanza de la gloria de su nombre. Es por eso que confesamos que Yahweh es redentor, que su redención es perfecta, que su victoria es completa, que su perdón es abundante, que su luz es invencible, que su paz es verdadera y que el pueblo le pertenece hoy y por siempre y por toda la eternidad. A Yahweh sea el honor y la gloria por su redención que perdona, por su gracia que nos otorga ese perdón, por esa luz que los ilumina, por esa paz que nos guía y por el amor con que ha tomado un miserable pecador como tú y como yo
para hacerlo parte de su familia. Hermanos, Yahweh ha redimido su pueblo. Yahweh ha vencido por su pueblo y Yahweh será alabado y exaltado por su pueblo. Y el pueblo de Dios dice: oh Yahweh, Dios eterno, santo y fiel. Al terminar este mensaje nos postramos delante de ti con reverencia y gratitud. Tú eres el Dios que recuerda su pacto, el Dios que oye el clamor del oprimido, el Dios que visita a su pueblo en misericordia, el Dios que redime con brazo poderoso. Hoy hemos contemplado que tu redención es más grande de lo que muchas veces comprendemos. Tú rescatas al cautivo, derrotas al enemigo, cancelas la deuda, perdonas al pecador, alumbras al que está en tinieblas, guías al alma por el camino de paz y tomas al redimido como pueblo suyo para la gloria de tu nombre. Perdónanos, Señor, cuando hemos pensado de manera pequeña acerca de una salvación tan grande. Perdónanos cuando hemos querido tus beneficios sin rendirnos a tu señorío. Cuando hemos deseado paz sin santidad, perdón sin obediencia, libertad sin pertenencia. Haz que esta verdad no se quede solo en nuestros labios ni en nuestra mente, sino que descienda hasta lo más profundo del corazón y transforme nuestras vidas. Que el cautivo aquí presente corra a tu libertad, que el culpable descanse en tu perdón y el que anda en tinieblas vea la luz de Cristo. Y que aquellos que ya hemos sido redimidos vivamos como pueblo tuyo, apartados para tu gloria. Yahweh, levanta en tu iglesia un asombro nuevo por tu obra redentora. Danos una visión más alta de tu carácter, una fe más firme de tu pacto, una obediencia más sincera a tu voluntad y una adoración más profunda delante de tu majestad. Haz que salgamos de este lugar no solo conmovidos, sino rendidos, no solo impresionados, sino transformados, no solo agradecidos, sino decididos a vivir para ti. Que nuestra vida entera proclame que tú eres el Redentor de tu pueblo y que toda la gloria, toda honra y toda alabanza sea para ti por medio de Jesucristo nuestro Señor y por el poder del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: